Buenas noches, días, tardes o en el momento en que nos encontremos todos y todas público. Me siento muy emocionado por este podcast, porque hoy en nuestro programa Hablando con tenemos a 5 distinguidos invitados que nos hablarán sobre la ética y la moral. Nuestros invitados son pedagogos de la Universidad Nacional Autónoma de México y es un placer para mí tenerlos hoy aquí. Me gustaría dar inicio a esta emisión con dos conceptos centrales, la ética y la moral. Para este tema me gustaría preguntarte a ti, Tania Pingarrón, si me pudieras ayudar a definir al público estos dos conceptos, además que nos pudieras decir cuáles son las diferencias entre uno y otro, porque muchas veces nos llegamos a confundir. Para determinar la diferencia entre ética y moral, empezaremos por definir estos conceptos. La ética es parte de la filosofía y como tal es una disciplina que analiza lógicamente los actos humanos, constantemente cuestiona lo que se presenta como moral. Y la moral consiste en un conjunto de costumbres que han sido elevadas a nivel de normas y que se asumen como el marco regulativo de una sociedad. Basándonos en estas definiciones, concluimos que la diferencia entre la moral y la ética es que la primera se basa en las costumbres o hábitos repetidos de una sociedad. Dentro de la convivencia social se han vuelto normas que acatan los miembros de dicha sociedad sin cuestionar las acciones que éstas imponen. Es por ello que si hablamos de moral, hablamos de muchas morales, ya que éstas dependen del tiempo y el contexto en el que se desarrolla la sociedad y se va a entender que una persona es bueno o malo, moral o inmoral, de acuerdo a sus actitudes ante las normas establecidas. Al contrario de esta, la ética demanda que los individuos tengan el valor necesario para someter a juicio la moral, es decir, la ética se presenta cuando los individuos dejan de seguir las normas sin cuestionarse y comienzan a reflexionar sobre ellas y sobre su actuar. La ética es autónoma, al contrario de la moral, la cual es heterónoma y busca que los sujetos que se llamen éticos realicen acciones de cuestionamiento, deliberación y una libre elección sobre los aspectos morales establecidos en la sociedad. Te agradezco mucho, Tania. Resulta importante realizar distinciones y ser conscientes de en qué momento entra la moral y la ética. Tomando referencia, me gustaría pedirle a Claudia Contreras que nos platique un poco sobre las características que distinguen estos conceptos, para ayudar a que quede claro. Muchas gracias, Joaquín. Me gustaría comenzar por hacer mención de que ambos conceptos han sido sometidos a transformaciones a través del tiempo. Y bueno, pues estos cambios han sido en tanto al pensamiento, a los cambios en el pensamiento de la sociedad. Considero que resulta menos complicado definir lo que es la moral, porque pues se refiere a las costumbres, considerando la definición que antes mencionó Tania, resaltaré algunas características propias de cada uno. La moral pues requiere de personas que la sigan y le hagan parte de su vida sin cuestionarse, además de que la moral es parte de la comunidad, por lo que pues toma distintas formas dependiendo de las costumbres de cada lugar, persona y tiempo en el que se encuentra. Por lo tanto, no hay una sola moral. La moral es cambiante y depende del contexto en el que se desenvuelve, además de que pretende ser incuestionable y justificar los dogmas. La moral define si las acciones son buenas o malas, tomando en cuenta las costumbres que sigue, así como que busca que las personas acepten los valores, como valores absolutos, las normas que se imponen por la comunidad a la que pertenecen. Un ejemplo de esto muy sencillo sería decirle a un niño que no pegue porque es malo y el niño obedece sin ejercer su capacidad de reflexión y entendimiento del por qué realmente no debe pegar y en ese sentido no hacerlo y no solamente por obedecer. Por otra parte, la ética está caracterizada por el uso de la capacidad crítica que tenemos los seres humanos, parte de la reflexión y no solo busca seguir las normas impuestas, por lo que tiene la característica de buscar la libertad del individuo, de decidir por sí mismo, haciendo uso de la reflexión, del compromiso, del cuestionamiento, la liberación, la deliberación, la responsabilidad y todas estas cosas. La característica principal de la ética gira en torno a la capacidad del ser humano de pensar. Tomando el ejemplo anterior, pues sería más bien que un pequeño sepa que no debe golpear a los demás porque puede ocasionar un daño reflexionando sobre que no es necesaria la violencia y que se puede dialogar y se tiene que tener consideración de los demás y el efecto que tiene esta acción en los demás y en nosotros. Wow, Claudia. ¿Cuántas veces hemos creído que la moral es la ética y que la ética es la moral? O incluso hemos pensado que es la misma cosa. Gracias por tu contribución, pero me gustaría que quedara mucho más claro para la audiencia. Me gustaría que Daniela Ortiz nos ayudara diciendo qué implica ser ético y moral. Sí, gracias.
Fíjate que es muy interesante, ya que aunque parezca una pregunta sencilla, no lo es. Como ya mencionaron mis compañeras, el ser moral implica acatar normas ya establecidas del exterior. Bueno, ya comentaron que se necesita de un contexto y bueno, más cosas que ya se mencionaron. Sin embargo, el ser moral implica acatar únicamente las normas. No hay una reflexión ni un cuestionamiento. Simplemente se llevan a cabo y punto. Si estas normas impuestas por la sociedad no se cumplen, entonces se te considera como una persona inmoral. En cambio, si hablamos de ser éticos, esto conlleva un cuestionamiento, la deliberación, la libre elección y el compromiso. Es decir, el ser éticos o éticas es una creación o construcción de leyes autónomas para nosotros mismos, formadas a partir de nuestras capacidades intelectuales, de nuestros valores y por supuesto reconociendo siempre nuestras limitantes. Muchas gracias, Daniela. Creo que no es nada fácil asumir la responsabilidad de la ética, lo que me pone a pensar a qué se refiere la palabra ethos. Paulina Gálvez, ¿te podría pedir que nos ayudes a definirla? Sí, claro. Bueno, primero que nada tenemos que decir que con el paso del tiempo, distintas palabras han adquirido diversos significados alrededor del mundo. Esto en distintas lenguas. Una palabra puede llegar a tener muchos significados, los cuales son otorgados debido a contextos, a alguna hazaña, a personas renombradas en la actualidad o en ese entonces, claro. Vaya, en sus contextos. Por ejemplo, la palabra ethos en la antigüedad era el sinónimo de guarida, esto haciendo alusión al hábitat o al refugio de los animales. Pues más tarde la palabra fue modificada, quitando una vocal y quedando ethos con una E. Esto en el tiempo del que los textos de Homero fueron de todo un auge, y se le dio el significado de costumbre o hábito. Ya luego de esa transformación, volvió la palabra a su origen con dos vocales, quedando nuevamente ethos con dos E, esto en tiempos de Aristóteles, y se le dio el significado de carácter, esto con la alusión a la parte moral. Bueno, ya luego de esto se determinó que se daría significado a ethos como la idea de adquisición de un hábito, una disciplina. Así, se entendería entonces, con lo que hemos escuchado antes, que el carácter ético es aquel que se conquista, en cambio el carácter moral es aquel que se adquiere por costumbre. Las palabras tienen sus historias basadas en diversos contextos. Es por ello que entender su composición requiere de una investigación y comprensión atenta, ¿no lo creen? Estoy totalmente de acuerdo contigo, Paulina, pero considerando que este es un programa de carácter educativo, me gustaría que Mauricio Urenda nos pudiera aclarar la relación que tiene la moral, la ética y la educación. Con mucho gusto. En primer lugar, tenemos que ver por separado la relación entre cada uno de estos conceptos con la educación. Como ya hemos visto, la moral es el conjunto de normas asumidas por una sociedad que responde a un contexto determinado y a su vez acatadas sin cuestionarlos. La educación en este sentido responde a un ideal de sujetos a educar, al deber ser, a cómo hacerlo con base en este conjunto de normas buscando que los sujetos las adquieran y las practiquen tal cual. Por otro lado, la ética y la educación mantienen una relación que está orientada a que los sujetos adquieran una visión más amplia y crítica sobre las normas y los procesos impuestos en la sociedad. Esto implica una reflexión, ponerlas en telas de juicio dotándolos de libertad, comprometiéndose con ellos mismos y con los demás en busca de reconocer qué implica el seguir con las prácticas educativas, con los contenidos, con lo ya establecido. En este sentido, consideramos que es importante reconocer que al hablar de la ética en relación con la educación implica hablar sobre la moral, pues al adquirir un carácter ético parte de la reflexión sobre lo moral en un momento determinado, y es mediante esta relación intrínseca que se da paso a que los sujetos sean capaces de elegir conscientemente las prácticas educativas con las que adquieren libertad, autonomía y a su vez proponer cambios e ideas que encaminen a la sociedad a una reestructuración. Este cambio es constante y las prácticas educativas del devenir están sujetas a las elecciones que tomemos ahora.
He quedado sorprendido con las aportaciones de todos. Creo que gracias a todas sus contribuciones, hoy podemos decir con toda confianza qué es la ética y qué es la moral. Y por supuesto, guiarnos por un camino en el que no importa de dónde somos, sino qué somos en conjunto. Y en este sentido actuemos. Les agradezco mucho su participación y nos vemos pronto en la siguiente emisión de Hablando con...